Lo que vamos a hacer va a ser un mueble con excéntricas. ¿Veis? Lo primero que vamos a utilizar va a ser esta plantilla, la JIG 32, que tenemos todo este equipamiento de serie y con la que podemos hacer, entre otras cosas, mecanizados como el que estáis viendo. Vamos a empezar por el avión o soporte en cruz de la bisagra. Para ello lo que podemos hacer nosotros es, con el sistema 32, podemos hacer taladros a diámetro 3, 4, 5, 8 y 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que hacemos es ajustamos esa regla, como veis, al tope, con un tope que nosotros tenemos al exterior del panel, y medimos a donde nosotros queramos coger como referencia eje o mitad de eje. Una vez que tenemos clara esa medida, nos disponemos a taladrar. El sistema 32, como bien sabéis, nos dice que los primeros taladros del borde del panel tienen que ser a 37 y luego un múltiplo de 32. Hacemos los taladros para poner luego los tornillos del soporte de avión de la bisagra y, por ejemplo, ahora hacemos taladros de diámetro 5 milímetros para poder poner los portaestantes. Los primeros taladros que hemos hecho han sido de 3 y ahora lo hacemos de 5 simple y llanamente porque veáis las posibilidades que tenemos. ¿Cómo podemos seguir taladrando nosotros si la plantilla no nos da suficiente largo? Pues muy sencillo. Una vez que hemos hecho la primera línea de taladros, veis, ponemos un centrador ahí y una vez que tengamos claro el centrador podemos poner un gato. Veis, nosotros tenemos o bien una cinta de carrocero para marcar los diámetros o, como estáis viendo ahí, una tabla que nos indica los diámetros que tenemos. Ya tenemos hechos los primeros línea de taladros y ahora vamos a hacer la segunda línea de taladros. Apoyándonos en el sistema 32, que nos permite poder poner guías o cualquier tipo de cosas, vamos a hacer esos taladros con respecto al primer taladro que hemos hecho. ¿Veis? Ajustamos el cartabón y una vez que hemos ajustado el cartabón a 90 grados en su sitio exacto, no hay pérdida para hacerlo, ponemos un centrador y, como veis, ahora nosotros sujetamos con un gato. ¿Qué hacemos? Nosotros definimos dónde queremos taladrar, lo podemos marcar con una cinta de carrocero diámetro para no confundirnos. Ahí en la plantilla hacemos un segundo taladro y, como vais a ver ahora, nosotros podemos hacer con la ayuda de un par de centradores el resto de taladros que a nosotros nos queda por hacer en esa segunda línea de taladros. ¿Veis? Nosotros ponemos ese tablerito para tener claro dónde tenemos que hacer los taladros. Y una vez que los tenemos, pues podemos taladrar. En este caso, por ejemplo, hemos taladrado de diámetro 5. Ya tenemos el primer lateral completamente mecanizado. Vamos a por el colgador. Nosotros podemos poner un colgador apoyándonos y exactamente de la misma forma, ¿veis? Con esta regla que nosotros tenemos, la JIG 32, marcamos el eje del primer taladro o del último, como queráis, y ese cartabón, si os dais cuenta, tiene desplazamiento delante y detrás. Nosotros, en el canto de la regla, vais a ver que cada uno de los ejes está marcado con su taladro correspondiente. Nosotros pondríamos ese eje exactamente a la medida que nos haga falta, sujetamos ahí para tener el tope y una vez que nosotros lo tenemos claro, veis, tenemos una cinta de carrocero con los taladros que nosotros tenemos que hacer ahí, que en este caso son diámetro 10. Como este no está a 32 milímetros del borde, sacamos un calzo para que nosotros lo podamos poner ahí, como veis, y una vez que lo tenemos, pues nada, la misma historia de siempre. Gatos y taladramos nuestros 4 taladros, en este caso para el colgador. ¿Cómo hacemos el del otro lado? Pues muy sencillo. Cogemos esos tornillos de tope de referencia, sacamos los del otro lado, lo volvemos a poner, como veis el ajuste es inmediato y muy rápido, y una vez que nosotros lo tenemos, nuestros gatos para que no se muevan, y una vez que lo tenemos sujeto, taladramos sin ningún problema. Como veis así, nosotros podemos hacer los taladros del colgador tanto arriba como abajo, que es lo que normalmente se hace para no estar pendiente del lateral derecho e izquierdo. Ya tenemos completamente terminado nuestro lateral y así cuantos laterales nosotros quisiéramos poner. Vale, vamos a utilizar la PL32 y con esto vamos a hacer estructura de mueble. Ese es lo que lleva de serie, todas las brocas que lleva de serie, y podemos hacer, entre otros, esos mecanizados que vemos en la imagen. ¿Cómo ajustamos nosotros el grueso del tablero que vamos a utilizar? Muy sencillo. ¿Veis? Nosotros medimos el grueso del tablero, pero aquí tenemos grueso para ajustar a 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 30 y podemos hacer también salientes, como vamos a ver en otros ejercicios.
Medimos, en este caso por ejemplo tiene 19. Aflojamos las palometas que sujetan eso, lo ponemos a 19, ¿lo veis? Caen los dos exactamente en el mismo sitio, apretamos, ya tenemos ajustado el grueso. ¿Cómo ajustamos el ancho? Pues aquí os vais a dar cuenta que para ajustar ese ancho ni siquiera nos va a hacer falta 1 metro. Simplemente lo ponemos ahí, ¿veis? En la parte de arriba tenemos una especie de almena y lo único que tenemos que tener es poner esos topes que nosotros vamos a poner de referencia simétricos. ¿Veis? Si por ejemplo ahí nos ha caído en la posición 19, en el otro lado lo ponemos en la posición 19, el tablero se mueve un poquito para que no tengamos problemas a la hora de entrarlo y sacarlo, y luego vais a ver que nosotros referenciamos sin ningún problema contra la ranura de la trasera. ¿Cómo sujetamos el sistema con el que vamos a sujetar los paneles? Pues para asegurarnos que nos va a quedar exacto, acordaros que queremos hacer lo mismo que con un control numérico. ¿Veis? Nosotros cogemos un tablero cualquiera, lo sujetamos con un gato perfectamente ahí y luego venimos con ese sistema que a nosotros nos va a permitir sujetar el tablero en horizontal y en vertical y a tope apretamos las dos palomillas, las dos manetas para asegurarnos que nos queda exactamente en el sitio. ¿Cómo lo hacemos de la otra forma? Pues exactamente igual, ¿veis? Sujetamos a tope, sujetamos con un gato y luego el sistema de apriete de paneles, de sujeción de paneles, lo llevamos a tope contra esa referencia, apretamos nuestras manetas y ya tenemos ajustado lo que es el sistema para el ancho de los paneles que nosotros vamos a hacer. Como veis, nosotros podemos coger el panel y entrarlo y sacarlo sin ningún problema porque tiene una cierta holgura para permitir la entrada y salida del tablero. ¿Cómo sujetamos esos paneles a nuestra PL32? Pues veis, nosotros en este caso la referenciamos contra la ranura donde vamos a poner la trasera, que es lo que nosotros queremos que se nos queden los paneles exactamente igual. Y ahora, por ejemplo, si esta la queremos poner ahí, ¿veis? La giramos y volvemos a ajustar esa ranura, que es donde queremos que se nos quede igual, exactamente contra nuestra referencia de tope de panel. Como veis, aquí tenemos un accesorio que nos permite poner más largo o más corto. Vamos a hacer excéntricas de paso 34, diámetro 15 y con un taladro de 5. Como veis ahí, nosotros podemos hacer cualquier taladro que queramos, 5, 10, 8, 3, sin ningún problema. Una vez que lo tenemos ajustado, ¿veis? Ajustamos de referencia contra la parte de atrás porque queremos que el mueble se nos quede igual en la parte de atrás. En este caso, en la parte de adelante lleva un desfase de 2 milímetros para que no se note luego el canto de PVC. Y seleccionamos qué queremos poner. En este caso vamos a hacer taladro de diámetro 5 para poder sujetar, atornillar lo que es el tirante o vástago de la excéntrica. ¿Veis? Cogemos casquillos de diámetro 5 y decidimos cuántas excéntricas vamos a poner y en qué posición van a estar. Como es simétrico, siempre tenemos que hacer el mecanizado simétrico. Si, por ejemplo, decidimos en ponerlo en la posición 3 en un lado, en el otro lado lo ponemos también en la posición 3. Una vez que tenemos esos casquillos de guía, vais a ver que nosotros cogemos el taladro con la broca que tenemos ya de serie, taladramos y ya tenemos ese mecanizado para poder hacerlo, sin ningún problema. Como veis es muy rápido y luego vais a ver que todo nos va a venir exactamente igual como si tuviéramos un centro de mecanizado. ¿Cómo hacemos el otro lado? Pues muy sencillo, le damos la vuelta, veis, referenciamos en este caso contra la parte de atrás, la ranura de la trasera y apretamos nuestro panel. Taladramos. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos puesto 2 excéntricas, pero si queréis también podéis poner un par de clavijas de 8 milímetros. Vale, vamos a seguir taladrando esta excéntrica y ahora vamos a hacer esos mecanizados, los correspondientes al diámetro 15 con paso 34. Para ello, veis ahí tenemos todo el rango que nos permite poder hacer la PL32 y como vamos a poner una de diámetro 15 con paso 34, nosotros tenemos que coger el tornillito, veis ahí tenemos 2 vástagos, 2 tirantes, uno de 24 y otro de 34, cogemos el tornillo que tenemos ahí y lo atornillamos en la posición de paso 34. Llevamos el tornillo hasta el final y luego sobre estos 2 tornillos es donde vamos a apoyar el canto del tablero para ahora desde la parte de arriba mecanizar el mueble, como lo vais a ver, para poder hacer una excéntrica. Claro, hasta ahora esto solamente lo podíamos hacer con un centro de mecanizado. ¿Lo veis ahí? Ahí lo tenemos, referenciamos contra nuestra parte de atrás del mueble y cogemos en este caso una broca automática con diámetro 15 y veis, nos ponemos ahí. Si os dais cuenta, los casquillos que hemos utilizado antes
Para los tirantes son los que utilizamos de referencia para taladrar exactamente encima, porque nos van a venir luego exactamente en esa posición. Vale, ya tenemos uno, ¿lo veis ahí? Ya tenemos una parte, vamos a hacer la otra. Pues la misma historia que siempre. Acordaros de referenciar siempre en la parte de atrás, que es donde en este caso nosotros queremos que se queden igual, y taladraríamos con nuestra broca automática de diámetro 15. ¿Veis? Taladramos. La broca automática, como os habéis dado cuenta, tiene un desahogo muy importante, sobre todo en el caso del DM, que es donde más viruta y más problemas de atasque podemos tener, y taladramos sin ningún problema. Bueno, si os dais cuenta, veis ahí nosotros tenemos el vástago 34. Aquí vamos a hacer ahora paso 24 en lugar de 34, que corresponderían a esos mecanizados. Cogemos el tornillo y lo cambiamos del paso 34 que nosotros teníamos anteriormente, ¿veis? Lo quitamos y lo ponemos en la posición de 24. Y si os dais cuenta, a la PL32 en ningún momento le tenemos que tocar a nada más. Ya tenemos ajustado nuestro ancho, nuestro grueso y ya podemos trabajar sin ningún problema. Una vez que nosotros tenemos esos tornillos puestos a 24, ¿veis? Vamos a hacer el correspondiente a ese tirante chiquitito. Y ahora, en este caso, si os dais cuenta, en un lado vamos a taladrar por dentro del mueble y aquí vamos a taladrar por fuera del mueble para que veáis que no hay ningún problema de hacer ese tipo de mecanizado. La referencia, acordaros, de la parte de atrás del mueble siempre es la que va a tope de nuestro sistema de sujeción. Y veis, como tenemos los casquillos, justo encima del casquillo es donde nosotros tenemos que hacer el taladro. No tenemos que ajustar absolutamente nada más. Aquí, como vais a ver ahora, nosotros tendríamos los pasos 24. Hacemos la segunda línea de taladros. Así tantos como nosotros piezas tengamos, y ahora vamos a hacer el mecanizado correspondiente al canto, que une eso que veis, ¿vale? Pues como vamos a taladrar nosotros ahí ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, veis, quitamos esos tornillos de referencia, porque ahora ya no nos valen para nada, los sacamos a tope, no es necesario que los quitemos de la plantilla, se quedan en la plantilla para que no se nos pierdan, y ponemos para hacer nuestros taladros ahí. ¿Veis? Nosotros cogemos como referencia la parte de abajo y sujetamos, como siempre, contra nuestro canto de referencia, en este caso la parte de atrás donde tenemos la trasera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros, para poder meter ese vástago, nos hace falta un diámetro 8. Pues veis, vamos a coger los casquillos que teníamos antes, recordar que eran de diámetro 5, y exactamente en la misma posición vamos a poner casquillos de diámetro 8 y trabajaremos con brocas de diámetro 8. Os vais a dar cuenta que en la PL32 todos los taladros están marcados, y si por ejemplo es el tercero, ¿veis? Lo ponemos ahí en la posición 3, quitamos el otro casquillo de 5 y volvemos a poner en la misma posición, en este caso el de diámetro 8. Una vez que tenemos ese de diámetro 8, ¿veis? Nosotros cogemos y en la broca que tenemos de diámetro 8 le quitamos el tope que trae para poder hacer más profundo ese taladro, y taladramos hasta el final del agujero. ¿Veis ahí? Ya tenemos los dos taladros que nos hacen falta para poder mecanizar la excéntrica. En el caso de la de 24, exactamente igual. No me hace falta tocar nada de la broca, ni ningún otro sistema, ni ninguna otra referencia, porque aunque tiene un poquito menos de profundidad, cuando ya veo que llega a esa profundidad, pues ya no tengo ningún problema. ¿Veis? Taladramos, y una vez que hemos taladrado ya tenemos esos mecanizados. Vamos a montar el mueble y nada, veis, en este caso lo hemos querido hacer un poquito más raro para que lo vierais, y hemos puesto excéntrica de 34, excéntrica de 24, una con el montaje por dentro del mueble y otra con el montaje por fuera del mueble. Por si nosotros queremos hacer, por ejemplo, este mecanizado para un armario empotrado, lo haríamos por dentro del mueble, o si lo queremos hacer para un mueble de salón que no queremos que se vean las excéntricas, las haríamos por fuera. ¿Veis? Pues una vez que nosotros lo tenemos montado, ponemos nuestro circulito, acordaros siempre con la flecha para el sentido que tengamos el tornillo, ¿veis? Lo ponemos y le pegamos la típica media vuelta que se le pegan las excéntricas.
Si os dais cuenta, es una forma muy sencilla de hacerlo. En el momento que ajustemos la PL32 un par de ocasiones, vais a ver que es muy rápida de ajustar, el ajuste es muy preciso y ahora en la parte de atrás nos viene exactamente a la misma altura, mientras que en la parte de adelante, como os he dicho, aquí los dos laterales son 2 milímetros más anchos que en lo que correspondiente a las piezas de suelo y techo para poder disimular ese mecanizado que nosotros hacemos para rectificar la chapa que ponemos, ya sea de PVC o de ABS. ¿Veis? Ya tenemos nuestro mueble perfectamente montado. Bueno, vamos a hacer unas excéntricas, pero en este caso, como las veis aquí en la imagen, que entren por la cara del mueble. ¿Lo podemos hacer con esta plantilla? Sí. Seleccionamos en este caso el paso que nos hace falta. Veis ahí, nosotros marcamos el eje de donde tenemos que hacer el mecanizado. ¿Veis? Nosotros marcamos tranquilamente o bien con 1 metro o bien con una escuadra. Y una vez que lo tenemos claro, vais a ver que en los panales hexagonales donde nosotros metemos, veis ahí, hacemos ajustar contra el eje nuestra marca que hayamos hecho, sujetamos nuestros sistemas de forma que cojamos referencia en la parte de atrás en un lado y en otro. Yo en este caso prefiero referenciar en la parte de atrás, pero como son idénticas lo podréis hacer en la parte de delante, y nosotros podemos mecanizar. Mecanizamos primero una pieza que no nos valga para nada del mismo ancho, y una vez que lo tengamos, mecanizamos nuestro estante. Bien, una vez que ya lo tenemos, veis, este tipo de excéntricas llevan paso al eje 9,5, hacemos el primer taladro. Esto es una excéntrica, ¿veis? Nosotros tenemos ahí marcados exactamente los casquillos para saber dónde tenemos que hacer el taladro y así no equivocarnos encima de los casquillos. Y ya tenemos los dos primeros taladros hechos. ¿Veis ahí? Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer la otra excéntrica que lleva un doble posicionamiento para que nosotros hagamos las excéntricas que hay en el mercado. ¿Veis? En este caso nosotros quitaríamos ese tornillo y lo pondríamos a la segunda distancia de taladro, que es 32, pero en este caso no nos va a hacer falta porque como ajustamos nosotros el grueso del tablero de 19, coincide exactamente. Si no lo tenemos a ese grueso de 19, deberíamos de desmontar ese tornillo y reajustarlo en la posición 32 milímetros desde los primeros 9,5. Tan sencillo como quitar de un lado, ponerlo en otro lado, ¿veis? Nos ajusta ahí perfectamente. Y ahora con una broca automática con diámetro 10, nosotros podemos poner las dos excéntricas, tanto la que tiene posicionamiento simple como la que tiene posicionamiento doble, que nos asegura que siempre se nos va a quedar de forma perpendicular. ¿Vale? Pues veis, ya la tenemos, la ajustamos en nuestro mueble y una vez que lo hemos ajustado en nuestro mueble, simplemente es apretar y se nos acabó. Ahí tenemos el mueble completamente terminado.